¿Cómo están, muchachos? Espero que estén muy bien y en esta ocasión me siento emocionado porque vamos a estar haciendo algo único en el canal y es que vamos a leer un libro. Pero ojo, este no va a ser el típico audiolibro donde voy a estar leyendo cada palabra que se ponga frente a mí, no. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sino que voy a estar resumiendo y sacando lo más importante de este libro, que es una obra de arte tal cual, y se llama Así es la música, de John Powell. Un libro que en su sola reseña nos va a decir esto: este libro explica cosas que debería saber toda persona que toca un instrumento musical, pero que a menudo ignora. Bueno, creo que la mayoría de nosotros. Además, ayuda, incluso sin saber leer ni una nota ni tocar el instrumento más simple, a que aumente el placer que sentimos cuando escuchamos música. La verdad yo no tengo ni idea de cómo lo va a hacer, pero si él lo dice, debe ser verdad. ¿Y por qué digo si él lo dice es cierto? Porque lo escribió este hombre, como dije, John Powell. ¿Quién es? Es un compositor y director de orquesta británico, conocido por sus bandas sonoras para películas como Happy Feet, Shrek, La Era del Hielo, X-Men, Cómo entrenar a tu dragón, entre muchas otras. Un hombre que obviamente tiene un largo historial con la música. Así que espero que disfruten el libro y sin enrollarme más, vamos a comenzar. Muy bien, entonces el libro va a comenzar con Johnny aquí presente, que por alguna razón, quizás un intercambio de estudio, terminó en Inglaterra. Ahora, llegó un día donde Johnny pues tenía hambre, así que decidió ir a un restaurante donde la camarera se le acerca toda linda a ella, ¿no? Y le da el menú. Y le pregunta qué es lo que va a desear. En ese momento Johnny recuerda que cuando él estaba en su pueblo, en su pueblito, él siempre pedía una porción de papas fritas, guisantes y lo que era la salsa gravy. Ahora bien, él le pregunta a la camarera, de origen chino por cierto, ¿tendrán salsa gravy? A lo que la camarera lo miró como que extrañado y le dice, no, ¿qué es eso? Y Johnny se queda como que por un momento pasmado porque de donde él venía, nadie nunca le había puesto trabas cuando él pedía una salsa gravy. La pedía y se la daban. Ahora, él no sabía cómo explicar lo que era una salsa gravy. Él hizo su mejor esfuerzo, ¿no? Diciendo, es algo marrón, con un poquito, está un poco diluida y vaina, pero la camarera seguía sin entender. Pasó un momento, llegó alguien y explicó la situación. Después la camarera china se empieza a reír y le dice a Johnny, lo que tú quieres es una salsa curry. Ahora bien, esta anécdota Johnny no lo contó en su libro para que nosotros sepamos que la salsa curry y la gravy son lo mismo, no. Johnny lo contó por el hecho de que en la actualidad hay muchas personas, podemos estar incluidos entre ellas, que amamos algo sin saber realmente lo que es. Esa es la relación que la mayoría de gente actualmente tiene con la música. Y oigamos estas palabras: placer sin comprensión. Johnny nos sigue diciendo que el libro va a estar basado 100% en información real. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando una pequeña nota se combina con muchas otras y terminan formando una gran pieza musical hacia lo Chopin o Beethoven? Hay una creencia errada que piensan que la música va a estar basada todo en el arte, pero esto obviamente no es así, porque va a haber reglas de lógica, de ingeniería y de ciencia debajo de todo esto lo que es la música y el arte. Muy bien, terminado esto, lo que sigue del libro básicamente son cosas que fácilmente se podrían obviar, así que vamos a empezar por lo que sería el primer capítulo y la primera pregunta. El director de orquesta Sir Thomas Beckham dijo una vez: las bandas musicales son estupendas si se mantienen en su sitio, al aire libre y a varias millas de distancia. Esto obviamente es un poco injusto con las bandas, ¿verdad? Pero sirve para ilustrar el hecho de que la música produce fuertes sentimientos negativos y no simplemente positivos. Otra respuesta a la pregunta de qué es la música es: la música es sonido que ha sido organizado para afectar a alguien. Y esta definición no convence mucho a Johnny. ¿Por qué? Porque ese alguien podría ser el compositor y únicamente él. Y el término afectar podría aplicarse a cualquier reacción, desde la alegría hasta el llanto. Pero por fortuna es mucho más fácil definir los distintos componentes de la música. Por ejemplo, las notas, el ritmo, la melodía, la armonía y el volumen.
Y en este capítulo vamos a explorar todos estos temas y vamos a empezar por el componente más básico de todos, la nota musical. Una nota musical se caracteriza por 4 variables: volumen, duración, timbre y tono. Uno de estos 4 rasgos se puede explicar con una simple frase, pero los otros 3 van a necesitar cada uno un capítulo o incluso un poco más. Así que comencemos por el más fácil, que es la duración. ¿Qué significa la duración? Unas notas duran más que otras. Eso es todo. Muy bien, continuamos con ¿qué es el tono? Una definición muy sencilla es que el tono diferencia una nota de un ruido. Por ejemplo, si tarareamos la canción de Estrellita, ¿dónde estás?, intentando mantener el mismo volumen, la misma duración de cada nota y que lo único que sea la variante va a ser el tono, nos vamos a dar cuenta que las 2 primeras notas tienen el mismo tono, son iguales, mientras que G va a aumentar el tono, G, y finalmente en Ta el tono vuelve a como estaba en el inicio, estrellita, y ahí podemos ver un claro ejemplo de lo que es el tono. Creo que todos los que estamos viendo el video ya conocemos este esquema de do, re, mi, fa, sol, la, si, que son las notas naturales. Por ejemplo, veamos desde el ángulo de un piano. Todas las notas blancas van a ser lo que son las notas naturales que ya hemos dicho, y las negras van a ser las notas alteradas. Vamos a agarrar un ejemplo. De do a re tenemos una nota negra en medio. Esa nota negra puede ser o un do sostenido, que significa que está un paso adelante del do, o un re bemol, que significa que está un paso por detrás del re. Este sistema de denominar las notas ya ha sido transmitido hacia nosotros después de varios siglos, pero Johnny nos promete que lo va a explicar más adelante. Una de las cosas que parecen un poco extraña cuando lees por primera vez el libro es que nos dice que todos los pianos se afinan con los mismos tonos. Si presionamos una tecla en donde estés, en cualquier otro lado del mundo va a sonar la misma nota. Y esto es un poco loco de explicar porque antes no era así. Las notas musicales variaban entre países e incluso entre ciudades. Y aquí es donde surge la pregunta. Entonces, ¿quién las seleccionó y por qué? Supongamos que vamos a afinar un violín, en el libro aparece, pero vamos a ponerlo un poco más común y vamos a agarrar una guitarra. El primer paso sería afinar la primera cuerda en la tonalidad de mi, que es la tonalidad de la cuerda. Pero ahora vamos a ponernos en la situación de las personas de ese tiempo, que ellos afinaban ya sea con un diapasón o con el piano. Pero ahora pongámonos también en esta situación que no tenemos un diapasón ni un piano. ¿Cómo se afina? Ahí es donde la gente empezaba a afinar con el oído. Pero ahí es también donde todo caía como efecto dominó. Porque suponiendo que intentamos afinar la primera cuerda en la tonalidad de mi y como no tenemos oído absoluto, la afinamos, no sé, en re sostenido o en fa. Todas las cuerdas van a estar desafinadas aunque suenen afinadas a nuestro oído. Y ahora bien, esto puede sonar muy bien cuando tú empiezas a tocar, pero ¿qué es lo que ocurría si por ejemplo tú empezabas a tocar con, no sé, un amigo que por ejemplo aquí en el libro hizo una flauta? A la flauta no le puedes cambiar la tonalidad, sus tonalidades ya vienen fijas. En ese caso tu amigo estaría tocando un fa y tú podrías estar tocando un mi. Ya que debemos saber que dependiendo la longitud del instrumento de la flauta, eso es lo que va a definir el tono de la misma. Antiguamente las cosas eran muy confusas. Las flautas que se fabricaban en los distintos países eran de longitudes ligeramente diferentes, distantes, lo que hacía que un flautista, por ejemplo alemán, no pudiera tocar con un flautista inglés a menos que comprara una flauta inglesa. Después de muchas discusiones sobre qué longitud era la mejor, se decidió que un montón de expertos constituyeran un comité para decidir de una vez por todas qué notas se iban a utilizar en todo el mundo a partir de ese momento. Así que en el año de 1939, en una reunión en Londres, tras un intento de debate técnico, se anunció cuáles serían las notas que se utilizarían. Así que actualmente en el mundo entero las flautas y el resto de los instrumentos occidentales como violines, clarinetes, guitarras, pianos y xilófonos producen un conjunto de notas convencional, o sea, las notas que ahora conocemos. Y este capítulo va a terminar con el siguiente párrafo. Actualmente, cuando se dice de alguien que tiene oído absoluto, significa que el tono de esas notas estándar está grabado en su memoria a largo plazo.
Esto lo vamos a explicar con más calma en el próximo capítulo.